tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Que el Señor Todopoderoso los esté bendiciendo grandemente a los que nos están viendo a través de las redes sociales y a través del canal. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea descendido en cada uno de nosotros. Dios y eterno Padre Celestial, infinitas gracias le damos, mi Señor, porque nos ha traído a su casa de oración a alabar y glorificar su nombre, a estar en íntima comunión con usted, para que podamos, Señor, henchirnos de su Espíritu Santo y podamos salir de este lugar a dar las buenas nuevas allá afuera. Gracias, mi Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros, has perdonado nuestra falta, estamos vivos y te damos infinitas gracias por eso. Te rogamos, suplicamos por los hermanos que vienen en camino. Especialmente te pido por Roger, Señor, que está ahí, él viene en moto y está lloviendo donde está. También te ruego y te suplico por cada uno de los que estamos aquí. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y te pido por los que están viendo y escuchando a través de la radio. Todos estos favores, Señor, inmerecidos, pero te pedimos y te solicitamos que abras nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos entender el espíritu de tu profecía y tu palabra, Señor. Todo esto te lo rogamos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo siempre les traigo aquí esta lámina, El deseado de toda la gente, que es el libro que estamos leyendo, y que dice en Ageo 2, versículo 6, porque así dice el Señor Todopoderoso, de aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermano, esa es la promesa, que venga el Señor y que el deseado de toda la gente esté con cada uno de nosotros y esperamos que eso sea pronto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Queremos que el Señor venga pronto, pero entre menos trabajemos, más se dilata mi Señor. Tenemos que trabajar más para que el Señor venga ya, para que ya no sigamos con sufrimiento, para que ya no tengamos tantos dolores, para que no estemos, yo en mi caso, viendo tantos pacientes con tantos problemas de cáncer o de enfermedades que están consumiendo a la humanidad. Esos dolores se van a acabar. Así dice Isaías. Y así dice Apocalipsis. Ya no habrá llanto, dice, ¿verdad? Ni dolores, ni lágrimas. Vamos a continuar en el párrafo que estábamos. Este es el párrafo 2653. 2653. Dice, acuérdense que leímos el versículo, les voy a leer el versículo, porque mi Señor dice que le enseñaba, ¿verdad? El versículo de Isaías 54, el versículo 13, que dice la palabra del Señor. Todos tus hijos, dice, serán enseñados ¿por quién? Por el Señor.
Y el Señor vino a esta tierra ¿a qué? A enseñarnos a nosotros. Todos, ahora no lo tenemos físicamente, pero el Espíritu Santo, que es ese Dios que mandó mi Señor Jesucristo, está con nosotros. Y Él nos enseña, porque así dice la palabra de Dios, que Él nos va a enseñar, nos va a recordar las palabras, dice. Y dice en Isaías 13, y multiplicaré la paz de ellos. ¿Qué pasaba cuando mi Señor predicaba? Dice que todos se sentían felices y en paz. Todos. Miren lo que vamos a leer, porque este versículo se trata del Sermón del Monte. Vamos a leer en Mateo para recordar de qué estamos hablando. Al ver a la multitud, dice, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y él empezó ¿a qué? A enseñarles diciendo, ¿qué decía Isaías? ¿Quién les iba a enseñar? Mi Señor. ¿Sí? Así dice Isaías. Entonces ya mi Señor, aquella imagen que estaba, se vino a hacer física esa imagen. Y así dice Juan, el verbo dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa imagen que decía Isaías y el Señor dice que nos iba a enseñar, ahora aquí en Mateo lo describe y el Señor empezó, dice, a enseñarles, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando os insulten y persigan, y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante esto que la sierva del Señor, el Antiguo Testamento dice que mi Señor nos iba a enseñar. Qué interesante esto, sí dice que la estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aún de pie, dice, a todos los que deseaban oírle. Así que Jesús los condujo ¿a dónde? A una montaña. Miren qué interesante esto, cómo el Señor te conduce a una montaña. ¿Y por qué mi Señor será que los condujo también a ellos a una montaña? Siempre que mi Señor quería enseñar algo, dice que llamaba a sus hijos, ¿a dónde? A una montaña. Miren que lo vamos a ver en Génesis. En Génesis, el capítulo 22. Miren qué lindo esto. Siempre mi Señor los condujo ¿a dónde? A una montaña. Dice, un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo, Génesis 22:1, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. ¿Por qué lo mandó a esa montaña? ¿Saben para qué? Para probar
si Abraham ya había aprendido la lección. ¿Se acuerdan que Abraham había mentido 2 veces? Acerca de la esposa, ¿verdad? 2 veces acerca de la esposa. Pero mi Señor lo prueba a ver si él ya es temeroso de Dios. ¿Y a dónde lo prueba? En una montaña, en el monte Moria. Ahí lo probó mi Señor. Y le dio una lección mi Señor. Y Abraham dice que fue amigo de Dios. ¿Pero dónde lo llevó? Siempre a una montaña. Pero ahora miren qué interesante. En Éxodo, el capítulo 3, miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó a las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Hay mucho escrito sobre el monte de Horeb, el monte de Dios, y qué sobre el monte Sión, porque se considera que el monte de Horeb es el mismo monte Sión. Pero miren qué interesante. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio a la zarza, ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré a ver ese gran prodigio, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Y ahí mi Señor, ¿qué manda a Moisés? Le da un mensaje. ¿Pero a dónde se lo dio? En una montaña. Y yo después les voy a decir, les voy a tocar algo de medicina acerca de esa santidad de quitarse las sandalias, para que ustedes miren qué tiene que ver eso con nosotros también actualmente. Pero mi Señor los mandó ¿a dónde? A una montaña. Después, en Éxodo, si no más me recuerdo, en Éxodo, mi Señor le vuelve a mandar a que Moisés vuelva a hacer las tablas. ¿Y dónde subió Moisés? Otra vez al monte Horeb, o que es el monte Sinaí. Y ahí le vuelve a dar a Moisés las tablas. Y entonces mi Señor le dice, aquí está. Dice, y el Señor dice, estuvo con Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y el Señor escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Siempre mi Señor, cuando te quiere dar algo, dice que lo subía a la montaña. Siempre que mi Señor te quiere enseñar algo, te sube a un monte. Y mi Señor Jesucristo vino a cumplir lo que Él hacía. Lo que Él hacía ya. Porque acuérdense cuando le dio el mensaje a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Eso vas a decirle a los egipcios. Que yo soy te envía. Igual, cuando lo iban a apresar, ¿qué dijo mi Señor? Yo soy, le dice. ¿Y qué hicieron todos los que iban con él? Dice que cayeron en tierra. Con solo esa palabra decir yo soy. Entonces, ese yo soy de atrás, que dice la sierva ahí, que Jesús los condujo a la montaña, es el mismo que te conduce a la montaña. Vamos a ver otro ejemplo
en Segunda de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19. ¿A quién mandan ahí también? Al monte Horeb, el monte de Dios, a Elías, que Elías dice que tuvo miedo. Y entonces Elías se fue huyendo, ¿verdad? Dice en el 19:8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió con la fortaleza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí mi Señor también le da un mensaje. ¿Y a dónde se lo da? En una montaña. No, pero estaba en una montaña. Él subió a la montaña y se metió a la cueva, pero estaba en una montaña. Entonces, ¿qué era el monte Horeb? Ya claro, en el monte Horeb, allá arriba, había una cueva y se metió Elías, porque el Señor le quería dar un mensaje. ¿Y qué le dijo en el 19:15? El Señor le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria. Le mandó un mensaje. Siempre el Señor te manda a hacer algo y Él lo hace en una montaña. La ilustración que quiero decirle es que ese que daba el mensaje a Abraham, a Elías, a Moisés, en una montaña, es el mismo que está dando el mensaje. ¿A dónde? En una montaña. Es mi Señor Jesucristo. Ese es el mismo. No es otro, es el mismo Señor Jesucristo que Él le encantaba. ¿Dónde dar mensaje? En la montaña. Y dice la sierva, llegado que hubo un espacio de despejo de obstáculos que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, se sentó en la hierba y los discípulos de las multitudes siguieron su ejemplo. ¿Dónde se sentó mi Señor? En la hierba. Miren qué bonito esto que les voy a comentar de medicina. Cuando Moisés subió al monte Horeb o monte Sión, mi Señor le dijo, quítate la sandalia porque es lugar santo. Pero ese que estaba allá atrás, ese que estaba allí, era mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué los manda a hacer? Dice, a que se sentó en la hierba. Cuando uno se siente en la hierba, ¿cómo hace? ¿Qué pone? Las manos, ¿verdad? Y mucho, cuando a veces vamos a los lugares donde hay hierba, ¿qué hacemos? Nos quitamos los zapatos también, ¿verdad? Porque es sabroso sentarse en la hierba. Es rico sentarse en la hierba. Pero ¿saben? No saben ustedes lo que está sucediendo. ¿Por qué? Elías recibió el mensaje cuando escuchó, dice, un silbido suave y apacible, dice. Y entonces Elías supo que ahí estaba el Señor. Cuando escuchó un silbido y el Señor le habló detrás del silbido suave y apacible. Entonces aquí mi Señor, ¿qué hace? Que la gente se siente, dice, en la hierba. ¿Por qué? Porque eso cambia tu cuerpo, hace que te sientas diferente. Miren qué interesante. Les voy a mostrar esto. Nosotros, aquí es una célula, esta es la pared de una célula, este es porque, digamos así, la sangre, y aquí está la pared de la célula, ¿no? Aquí tienen que pasar los nutrientes, por aquí. Yo les puse esto aquí para que ustedes vean que nosotros podemos estar en menos 70 milivoltios a más 70 milivoltios. ¿Cuánto tiene una batería de esto? De este micrófono, ¿saben cuánto tiene? 1500 milivoltios, una batería. Y aquí tiene puesta 2. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos milivoltios tiene? 3000 milivoltios. Pero nuestras células se despolarizan y se repolarizan. Despolarización es que se abre esto, entran sustancias y después se cierra.
¿Ya? Pero tiene que haber una corriente eléctrica que va de menos 70 a más 70. Pero lo ideal es que nosotros andemos en menos 20 y más 20 para que funcionemos al 100. Nosotros vamos a funcionar al 100 con esos milivoltios, menos 20 a más 20 milivoltios. Cada nuestra célula está funcionando al 100 con eso. Funciona de maravilla nuestra célula. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros que somos, ¿de dónde somos hechos nosotros? Dice la palabra de Dios. Del polvo, dice, ¿verdad? Entonces, la ciencia ahora que sabe todo esto, ¿sabe lo que nos manda a hacer a nosotros? A que nos quitemos los zapatos y que nos pongamos en la tierra, o como hizo mi Señor, en la grama. ¿Qué hace eso? Eso es como un estabilizador de nuestra corriente eléctrica, para que ande en menos 20 y más 20. Mi Señor los mandó a que se pusieran en la grama. ¿Para qué? Para que recibieran un mensaje como sin estar nuestra célula funcionando mal, a pesar de que a veces no tenían ni para la comida, ¿verdad? Y entonces los mandaba a que se sentasen y mi Señor les daba el mensaje. ¿Y qué pasaba? Comenzaban todas las células a funcionar ordenadamente. No crean que el mensaje de salud mi Señor no lo lleva, siempre lo está llevando adelante mi Señor. Entonces cuando nosotros venimos, que somos de la tierra, porque nosotros somos hechos de la tierra, mi Señor dice que tomó tierra, ¿verdad? Del polvo. Nosotros somos polvo. Entonces cuando nosotros nos vamos, andamos mal, andamos estresados. ¿Ustedes creen que vamos a entender de la palabra de Dios? No podemos, porque andamos estresados. Pero si nosotros nos vamos a un lugar donde hay aire fresco, respiramos aire fresco y ponemos nuestros pies sin calcetines en la grama o en la tierra, todas nuestras células comienzan a funcionar adecuadamente. Y comenzamos a equilibrar estos milivoltios, esta electricidad en menos 20 y más 20. ¿Se imaginan ustedes una descarga de 110 voltios, que es la electricidad que tenemos? Son 110.000 milivoltios. Cuando la gente se pega a un alambre eléctrico de 110 y recibe descarga grande, no se quema, porque no se quema. Cuando recibimos de esa alta tensión, que eso sí va en millones, eso sí te agarra y te vuela por allá y te quemó el brazo o te quemó todo, porque es demasiado. Pero cuando recibimos una corriente eléctrica de 110 nos hace, ya, soltó. Esas corrientes eléctricas nos pueden matar también, porque nos pueden dañar nuestra célula. Se pueden meter muchas sustancias a la célula o pueden salir muchas sustancias de la célula. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo nos da un mensaje y nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, ¿cómo debemos de estar? Tranquilos, dice. ¿Sí? ¿Qué los mandó a hacer mi Señor? Dice, a un lugar de reunión para la vasta asamblea se sentó en... ¿Por qué? Porque Él quería que todos los que estuvieran ahí estuvieran tranquilos, con unas corrientes eléctricas que estuvieran pasando por todo su cuerpo sin tener necesidad que alguno se exaltara. Cuando venimos a la casa del Señor, nosotros tenemos que venir así, tranquilito, apacible. Tenemos que venir a escuchar la palabra de Dios. O sea, nosotros somos personas que a veces no venimos así. Cuando vengamos aquí, arrodillémonos, pidámosle al Señor, que el Señor nos va a ayudar a adquirir eso. Imaginémonos que aquí es un lugar apacible, ¿sí?
cuando nosotros andamos con zapatos, que ahora no hay zapatos, ¿verdad? De los que antes hacían. Todos los zapatos de antes eran, ¿cómo eran los zapatos de antes? De cuero, de baqueta. Hermano, si estás en tu casa y tienes zapatos de baqueta, eso te sirve para estabilizar la corriente eléctrica de nuestro cuerpo. Pero si no es de baqueta, es como esto que yo ando ahorita, que es como esponja, eso no te ayuda, más bien aísla para que no esté estable con tu electricidad. Entonces la electricidad que el Señor decía, siéntense ahí en la hierba, esa electricidad es importantísima que nosotros estemos bien. Acuérdense que mi Señor siempre está pensando en ¿qué? En nuestra salud. El Señor siempre piensa en nosotros. Siempre Él piensa en nosotros. Piensa que Él está adelante de todos nosotros. Esto se descubre hace como 60 años, pero mi Señor ya sabía todo eso. Todo eso ya lo sabía mi Señor, ¿verdad? Ahora nosotros hacemos caso de las cosas que están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por obediencia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué guardamos el sábado? Por obediencia. Porque todos sabemos que el sábado no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Pero como amamos a Cristo, tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, por obediencia y por amor a Él, nosotros estamos aquí. ¿Verdad? Porque a veces los hermanos te dicen, el sábado no te salva, es cierto, no me salva el sábado. Quien me salva es Cristo. Pero si yo ando pecando, mi Señor no me va a salvar. Porque Él es el que me salva. Entonces, todas estas cosas mi Señor las piensa por nosotros. ¿Verdad? Así dice mi Señor que son más, allá sus pensamientos no son mis pensamientos, dice la palabra del Señor. ¿Sí? No son mis pensamientos, dice. Entonces hay tantas cosas que en el Antiguo Testamento mi Señor vino a cumplir en esta tierra, que se hablaba, el que dio los mandamientos, el que habló con Abraham, el que habló con Moisés. Ese mismo es el mismo que estaba hablando en esta montaña y que habló y les dio el sermón del monte a todos estos hermanos que estaban ahí. Es el mismo, no cambió, Él es el mismo. Y dice, y los discípulos y las multitudes siguieron su ejemplo. Seguid, dice, ¿cómo dice la palabra de Dios en Juan? ¿Cómo dice? ¿No se acuerdan de ese versículo? Exactamente. Ahí está el micrófono. Léalo, hermano. Dice así el Señor, ¿verdad? Cuando Jesús le había lavado los pies a los discípulos. Amén. Dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La sierva del Señor dice que mi Señor, que los discípulos y las multitudes siguieron su ejemplo. Él se sentó, todos le siguieron. Pero también la palabra de Dios dice que mi Señor nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Acuérdense que somos, ¿cómo lo comenzaron a llamar en Hechos? Cristianos, dicen. ¿Sí? Así les comenzaron a llamar en Hechos. Cristianos. ¿Y por qué les llamaban cristianos? ¿Por qué los comenzaron a llamar cristianos? Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Se parecían a Él. Pero si nosotros queremos parecernos a Cristo y queremos seguir su ejemplo, como dice el texto, tenemos que ser como ¿quién? Como fue Él, ¿verdad? Como Cristo. Dice en Hechos, el capítulo 11,
Y dice, uno de ellos, 28, no, a ver, por primera vez, llamados cristianos, el 26, ¿no? Quedaron todo un año ahí con la iglesia, 11:26, y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Fue donde primera vez los discípulos fueron llamados. Hermano, si tú eres cristiano, tienes que seguir el ejemplo que nos dejó mi Señor Jesucristo. Ejemplo nos dejó mi Señor, y que Pablo le dice a Timoteo. ¿Se acuerdan en segunda de Timoteo 2:15 lo que le dice Pablo? Léalo, hermano, segunda de Timoteo 2:15. Creo que ahí es, ¿verdad? O primera de Timoteo, no sé. Mire si es segunda, donde él les da ejemplo. Vamos a ver, primera de Timoteo, creo que. Voy a buscarlo yo. Es que yo con mi Biblia aquí me agarro rápido. Yo rápido. Ok, dice primera de Timoteo 1:16. Por eso fui tratado con misericordia, dice Pablo, para que yo fuera el primero en quien Jesucristo mostrase toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Todos nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás. Y eso a veces, hermano, es difícil. Ser ejemplo. Porque nosotros no necesitamos ser ejemplo por lo que dicen que somos nosotros. No. Con nuestra vida. Con nuestra conducta. Mi hermano Roberto, que Dios me lo bendiga. Feliz sábado. Con nuestra conducta, con eso nosotros tenemos que ser ejemplos. ¿Me entiende? Por nuestra conducta, por lo que somos. ¿Ya? Doctor, quería leer un versículo en primera de Juan 2:6. Amén. Muy conocido, ¿verdad? Sí. El que dice que está en él debe andar como él Como anduvo. Amén. Así es. Si nosotros no andamos como Cristo anduvo, nosotros no nos podemos llamar cristianos. Diga. Ya lo había leído el hermano. Sí. Ya lo había leído el hermano. Gracias, hermana Livia, que no le dieron el micrófono a la hermana para que la escuchen. Pero ya lo había leído el hermano. Gracias. Esto del ejemplo es algo que pareciera como superficial, pero no, eso tiene una connotación muy profunda. Eso es muy profundo. Que te digan cristiano, eso es algo muy profundo. No es algo sencillo que te digan cristiano. Si te dicen cristiano, hermano, adelante, hermano. Doctor, eso que decía usted, ¿verdad? Ahora hablando del... Buenos días, hermano. Lo que decía usted, ¿verdad? Del relajamiento que había al tener contacto con la naturaleza, en ese caso con el suelo, ¿verdad? Amén. Jesús nos dice, ¿verdad? También en el libro de Mateo 11:28, ¿verdad? Dice, y el 29, y el 29. Venid a mí, dice, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo les haré descansar, dice, ¿verdad? Amén. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hermano. Y hallaréis descanso. Les voy a leer otro versículo de esto de el ejemplo. Bienvenido. Del ejemplo. Miren lo que dice primera de Pedro.
capítulo 2, versículo 21. Para eso fuiste llamado, dice, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, cuando mi Señor nos da ejemplo de, mi Señor vino aquí solo a sufrir. Es un ejemplo que realmente es lo que al ser humano no le gusta. El ser humano no le gusta sufrir. El ser humano le gusta estar bien siempre. Y más cuando son cosas de sentimiento. Cuando te hacen sentir mal. Cuando te calumnian. Cuando te dicen cosas que vos sabés que no son ciertas. Entonces, ¿qué pasa? Te sentís mal, ¿verdad? Te sentís mal. Pero, ¿qué vino a hacer mi Señor? A sufrir nada más. Lo calumniaron, lo escupieron, le dijeron que era amigo de Satanás y que... ¿Qué no le dijeron a mi Señor? A nosotros a veces nos quedan viendo mal y ya nos vamos. Y a veces ni nos quedan viendo mal, se van antes. En serio, hermano. ¿Pero por qué? Porque realmente no somos cristianos. Si somos cristianos, tenemos que aceptar ser como Cristo. Ah, hermano, eso tampoco quiere decir que Cristo aceptó el pecado. Mi Señor Jesucristo no aceptaba el pecado. Mi Señor Jesucristo, ¿a quién aceptaba? Al pecador. Al pecador sí lo aceptaba. Pero si ese pecador llegaba arrepentido de corazón, mi Señor lo aceptaba. ¿Se acuerdan el pasaje del joven rico? Mi Señor sabía lo que había en su corazón. Él lo acepta. Pero el joven rico, que andaba en su corazón, el mundo. Él andaba otra cosa, no andaba cosas buenas. Y ya mi Señor lo sabía y por eso lo prueba. ¿Qué le dice? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo él? Se fue cabizbajo, triste. ¿Por qué? Porque dice que tenía muchas posesiones. Y le dio más importancia ¿a qué? A las posesiones. Mi Señor conoce a cada uno de nosotros. Él nos conoce. Pero tampoco Él sabe, ¿verdad? Él sabe que nosotros tenemos que aceptar al pecador, pero no su pecado. ¿Verdad? No su pecado. No podemos aceptar su pecado. Porque si no, mi Señor va a decir, y hey, yo te dejé ejemplo. Te di tantos ejemplos en mi palabra. ¿Por qué aceptaste el pecado? ¿Por qué aceptaste el pecado? No podemos, ¿verdad? Por eso mi Señor nos da ejemplo. Ok. Los discípulos, dice, se situaban siempre en un lugar más cercano a Jesús. ¿Qué dice mi Señor en su palabra? Separados de mí, nada podéis hacer. Los discípulos lo tenían bien claro en esto. La gente se agolpaba constantemente alrededor suyo, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Pero también, como la palabra de Dios nos enseña tantas cosas, eso está en Juan 15:5, ¿oyeron? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero también mi Señor nos dejó tantos ejemplos en la palabra de Dios para que nosotros podamos decir, hey, ahí está ese ejemplo, cuidado con nosotros. Porque dice que ellos, porque comprendían que no debían dejarse de apartar de su presencia. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia de alguien que apartó la vista de Cristo. ¿Saben de cuál estamos hablando? Mateo 14, ¿sí? De que alguien apartó la vista de Cristo. ¿Qué le pasó? Miren, vamos a leerlo. En Mateo capítulo 14. Vamos a leer Mateo 14. Todos sabemos ese pasaje.
de Mateo 14. Vamos a leerlo. Dice el versículo, miren, dice el versículo 23. Vamos a leer del 23 para que saquemos la relación otra vez del monte. Despedida la gente, subió al monte a solas a orar. ¿Qué hacía mi Señor? Iba a orar con su padre. ¿A dónde? Al monte. Al anochecer estaba ahí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección de Jesús. Pero miren lo que le pasa a Pedro. Pero cuando Pedro vio el viento, ¿qué volvió a ver Pedro? El viento fuerte. Él no estaba viendo a mi Señor. Por eso, aquí en este pasaje, no debían dejarse apartar de su presencia. Pedro, ¿qué hizo? Volvió a ver el viento y vio que era fuerte. Ya me voy de aquí, ya me morí. Apartó la presencia de mi Señor de sus vistas. Cuando nosotros apartamos de nuestra vista la presencia de Dios, ¿qué nos pasa? Podemos caer en tentación, podemos caer en muchas cosas que nosotros a veces no queremos. ¿Pero por qué lo hicimos? Bueno, volvimos a ver a otro lado y no vimos a quién, a mi Señor. Volvimos a ver a otro lado y no vimos a mi Señor. O sea, nosotros tenemos que estar siempre viendo de frente dónde está mi Señor. Siempre tenemos que estar viendo de frente dónde está mi Señor. Porque si no, si apartamos la vista, y esa vista puede ser apartada ahora, los hombres, mujeres, vicio, internet, televisión, muchas cosas que no debemos de ver, las estamos viendo ahí, porque apartamos la vista de Cristo. Cuando nosotros apartamos esa vista, el Señor nos puede llevar a otro lado. ¿Y cuántos hermanos no caen? ¿Cuántos hermanos no caen? Muchos hermanos caen. Y no crea que solo el vicio, las mujeres, el licor, la droga, la televisión, el internet, el Facebook. No solo eso, hermano. No solo eso. Sino que a veces hay otras cosas que yo como médico se las tengo que decir. A veces apartamos la vista de Cristo y comenzamos a comer cosas que no debemos de comer. Pero si nosotros le decimos a mi Señor: Señor, yo quiero estar ahí, yo no quiero comer eso porque eso me hace daño, el Señor te lo aparta de tu vista. Pero estás viendo a Cristo porque sos cristiano. ¿Sí? Sos cristiano. Pedro apartó la vista al viento. Nosotros, ¿cuántos vientos no podemos apartar la vista aquí en este mundo? Hermano. Ahora el enemigo, así como Dios también nos ha mandado herramientas para que nosotros conozcamos muchas cosas, porque en Daniel dice que la ciencia iba a avanzar, ¿verdad? Que la ciencia iba a avanzar, dice. Pero también avanzó la ciencia no solo en la palabra de Dios, también avanzó la ciencia mundana. Y la ciencia mundana va avanzando también. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos encerrados en eso. Y podemos caer en muchas cosas que el Señor no quiere que nosotros caigamos. Por eso dice que no apartemos de Él, de la presencia de Él, no nos podemos alejar. Hagamos como la corriente eléctrica, ¿verdad? Sí. Si te apartas un poquito, ya sabes que esa célula se va a quemar. Y si te apartas para acá también. Esa ilustración. Yo el otro día estuve hablando con unos hermanos acerca de la ilustración de cómo los milivoltios, ¿verdad?
Si están muy negativos, te vas allá, al extremo, a como dice mi Señor, o sos frío, ¿verdad? ¿Sos muy frío, o sos muy caliente? Pero también hay gente que se va a los extremos cuando está en la palabra de Dios. O son muy radicales, o son muy negativos en cosas que no deben de ser así, ¿verdad? O te vas a lo otro que el mundo dice que es bueno. Hoy estábamos hablando de eso, ¿no? Con mi cuñado, y le decía yo, ¿cómo está la iglesia ahora? Si la iglesia dice que es bueno vestirse igual que el mundo. La iglesia dice que es bueno comer igual que el mundo. La iglesia dice que es bueno, que no es problema la pintura, esto, el otro. Es bueno. Todo eso te provoca cáncer. Ya, todo eso. Te aplicas pintura, te aplicas esto, te provoca cáncer. Yo les di una prédica allá en Los Ángeles. Búsquenla, ahí está en YouTube. Todos los químicos, desde los desodorantes, brasieles, blúmeres, champú, pintura, todo se lo di. ¿Por qué? Porque es mi obligación decirle lo que mi Señor te manda a decir, que no te desvíes. Porque si te desvías, te vas a fregar. Entonces, eso de la célula, no crea que también no es algo que te baja. Lo muy negativo o lo muy positivo, eso es malo. Pero el mundo lo positivo lo mira bueno, ¿eh? Y a veces lo negativo lo miran lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Yo no digo nada. Ustedes se van a Isaías capítulo 3 y van a ver qué dice, desde el 16 para adelante. No lo digo yo. Yo no digo eso, ¿verdad? Y léanlo. Isaías 3, 16 en adelante. Y van a ver todo lo que dice. Habla hasta de lo que la gente utiliza hoy. Esos piercing, esas cosas en los pies. Hasta de eso habla Isaías. De eso habla Isaías. O sea, yo no lo digo. Isaías. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, nosotros no estamos bien. Por eso nosotros debemos de mirar ¿a quién? A Cristo y solo Cristo. Yo porque lo tengo que decir aquí en el púlpito, lo tengo que enseñar. Pero yo no me ando fijando lo que anda el uno, el otro, lo que come el uno, el otro. Eso no. Lo tengo que decir aquí porque eso te va a ayudar. Pero yo que te vaya a decir, mira, no, eso me toca a mí decirlo. Más en la salud, me toca decirlo. Pero no me tengo que andar yo metiendo en eso, porque no, yo lo digo aquí y nada más. No se aparten de la presencia del Señor. Se sentaban a su lado a fin de no perder una palabra de sus instrucciones. ¿Se acuerdan que mi Señor le dio a Moisés todas las palabras de la ley? Las escribió. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo cumpliremos. Todo esto lo vamos a cumplir. Y a veces si somos nosotros, mi Señor nos da su palabra, nos da sus instrucciones, pero no las cumplimos. No las cumplimos. Ay, nos salen ahí, ya te dicen otra cosa. Ajá, tenés razón. Pero si la Biblia te está diciendo otra cosa, la palabra de Dios dice otra cosa. Y la palabra te dice, santificado en la verdad tu palabra, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué yo me voy a desviar para otro lado? Igual Juan 8, 31, 32. Y la verdad dice, os hará. Pero si la conocemos, si no la conocemos, nunca. ¿Y cómo la vamos a conocer esa verdad? A través de la palabra del Señor. Él nos da instrucciones en su palabra. Él no quiere que nadie se pierda. Primera de Timoteo 2:4 dice que no quiere que nadie se pierda, pero que todos lleguemos, dice, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿A través de qué? De la palabra. Se los voy a leer, porque no quiero que digan que tal vez yo estoy inventando algo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4.
Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Santificados en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser salvos? Si llegamos al conocimiento de la verdad. Y dice la palabra del Señor en Mateo 17:17, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros queremos ser salvos, tenemos que llegar a la palabra del Señor, las instrucciones del Señor que nos da a través de su palabra. Escuchaban atentamente, dice, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y a todas las edades. Y aquí está. Esa avidez. El otro día yo le explicaba qué significa avidez. Cuando un niño está deshidratado, incluso nosotros lo tenemos en los parámetros de deshidratación grave. Uno de los parámetros de deshidratación grave es el niño toma con avidez, dice. ¿Toma con qué? Con sed, con desesperación. Quiere líquido, quiere líquido. Entonces, así ellos escuchaban atentamente, dice, ávidos de comprender la verdad. Mi Señor te da esa enseñanza ahora a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Antes Él estuvo aquí con nosotros, Emmanuel, y tuvieron la posibilidad, la dicha, la felicidad de poderlo escuchar. Pero nosotros ahora somos dichosos también porque podemos escuchar a mi Señor Jesucristo a través de ¿qué? De su palabra. Lo podemos escuchar a cada momento, lo oímos a cada momento. Cada instrucción, usted estudia la Biblia y usted puede encontrar ahí de lo que usted quiera, de psicología, de ciencia, de matemática. Usted puede encontrar de lo que usted quiera ahí en la Biblia. Hay de toditito en la Biblia. Lo que usted quiera va a encontrar en la Biblia. A mí me corresponde, pues, revisar un poco lo de salud en la Biblia, ¿verdad? Pero los matemáticos tienen libros de matemática con la Biblia. Ahí mi cuñado estaba leyendo un libro, ¿verdad? De todos los versículos, cómo corresponden con números, cómo corresponden. Todo hay en la Biblia. Todo lo que usted busque en la Biblia lo va a encontrar. Y eso es gracias a ¿quién? A mi Señor Jesucristo, que dio su palabra en la montaña, que dio la verdad a la orilla de los discípulos, que ellos se encargaron después de multiplicar todo eso que dio mi Señor. Así que, hermanos, seamos cristianos, multipliquemos la palabra de Dios, pongámonos pasibles, tranquilos cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios. No estemos viendo una cosa y otra. Hagamos lo que el Señor hacía, que los recostaba y Él les daba su palabra. Ahora tenemos aquí su palabra, que nosotros la podemos estudiar, escudriñar y poderlas enseñar a otros, porque esos fueron los que hicieron los cristianos, ¿no? Para enseñarla a todas las edades. Ahora ellos nos están enseñando aquí. Hemos culminado, vamos a orar para culminar este servicio. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitas le damos, mi Señor, por este momento. Bendice a todos los hermanos que escucharon y vieron y a los hermanos que están aquí postrados de rodillas. Ayúdanos, Señor, a no perdernos, a escuchar tu voz, a estar siempre pendiente de lo que tú nos mandas a decir a través de la verdad que es tu santa y bendita palabra. Favores inmerecidos que te rogamos y suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Plan 7 Televisión Internacional presentó su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Plan 7 Internacional, sanando el